Es 10 de febrero y titulamos la columna de hoy, día 429, la fatal arrogancia de Milei con el dólar. Porque el cepo es un síntoma del problema de la política contemporánea argentina. El atraso cambiario, que es reconocido tanto por el Fondo Monetario Internacional, al igual que el campo, los industriales, los economistas de todas las orientaciones ideológicas, mientras que el gobierno, igual que el kirchnerismo, trata de poner un parche sobre este problema con el cepo. Por eso, para analizar la delicada situación económica que se da a nivel cambiario, que podría en cualquier momento hacer estallar el modelo libertario, si es que realmente quienes opinan diferente del presidente tuvieran razón, decidimos empezar con un poquito de humor la columna de hoy, con El gatito del cepo, una canción de Anita Valente. El nudo Borromeo es una figura usada tanto por el psicoanálisis como por la teoría topológica en matemática, que está compuesta por tres aros unidos entre sí, de tal manera que si se separa uno, los otros dos también se desprenden del nudo. Es decir, los tres aros son totalmente interdependientes. En la actual coyuntura económica argentina se puede decir que hay un nudo Borromeo entre el dólar atrasado, el cepo como síntoma de ese atraso y el Fondo Monetario Internacional como aspirante a médico para curar ese problema. El gobierno mantiene el cepo para poder controlar el precio del dólar, pero el Fondo Monetario Internacional plantea que esto se debe terminar porque se acumula un conjunto de inercias que tarde o temprano estallará y, como dijo el gurú de las finanzas internacionales Robin Brooks, Argentina no puede evitar ir hacia una devaluación explosiva. Esperemos obviamente que no tenga razón Robin Brooks. Esta discusión del atraso cambiario fue dada durante este fin de semana muy intensamente entre el presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Vamos a pedirle a nuestro locutor, Elian López Caucero, que lea el fragmento de cada nota del presidente, primero publicado en La Nación y luego del gobernador en Infobae. Vamos a comenzar con Atraso cambiario, el disco rayado de los economistas, en las palabras de Javier Milei, interpretadas por nuestro locutor. Toda vez que el tipo de cambio real empieza a caer, igual que un disco rayado, los economistas comienzan a dar alarmas de atraso cambiario sin siquiera considerar el caso de una apreciación del peso. Sin embargo, el método que usan tiene una serie de problemas metodológicamente graves. Primero, nadie puede determinar el vector de precios de equilibrio general intertemporal de donde se deriva la afirmación de que el tipo de cambio está atrasado, ya que su cálculo implica conocer las preferencias, la tecnología y las dotaciones, tanto de la economía local como de la mundial, y no solo en el presente, sino también para el futuro. Segundo, en un intento por corregir esta dificultad, los economistas suelen recurrir a promedios como si existiera un proceso de reversión a la media, lo cual implicaría que los parámetros profundos no cambian en el tiempo, lo cual es obvio que es falso. Tercero, aun si el punto anterior se cumpliera, no es trivial el punto de inicio de la serie, donde los adalides del atraso cambiario suelen iniciar la serie desde la salida de la convertibilidad, un periodo caracterizado por violación de derechos de propiedad que lleva a la depreciación sistemática de la moneda. Cuarto, por ende, si se considera la convertibilidad, el tipo de cambio real cae. Quinto, lo anterior conlleva señalar que durante los periodos del populismo salvaje, el tipo de cambio real está por encima del promedio, mientras que en los momentos de confianza lo hace por debajo. Y sexto, aun cuando este último sea tenido en cuenta y conociendo el vector de precios de equilibrio por medio de la acción divina, su extrapolación a otro momento del tiempo implica asumir que las condiciones de oferta y demanda de todos los bienes y servicios y en todos los países del mundo son idénticamente iguales a lo largo del tiempo, lo cual es un total disparate. Bueno, en el fondo concreto, lo que el presidente quiere decir con este texto, que parece más escrito para una audiencia de especialistas en economía y no resulta tan claro para la audiencia general, es que el precio del dólar, en el precio del dólar intervienen tantas cantidad de variables que sería imposible determinar su precio y por ende si está atrasado o el precio es justo. Obviamente esto que plantea el presidente Milei desde el punto de vista, podríamos decir, epistémico, es correcto. Por eso la arrogancia fatal, lo que decía von Mises en el título de uno de sus libros, de que nadie está en condiciones de poder determinar el precio futuro de un bien, porque las condiciones cambian continuamente. Que nadie pueda prever el futuro, eso es una obviedad. ¿Sí? Esto no quita el trabajo de los analistas que tratan de proyectar su visión de cómo será el futuro y son todas opinables. Desde ya no es que el promedio del pasado se va a repetir en el futuro, es un elemento más plausible para tener en cuenta. Y cuando varios elementos
tenidos en cuenta, como por ejemplo la relación entre los precios transables y no transables que citó el presidente, o la relación entre el dólar promedio actualizado por inflación, dependiendo de distintos momentos, no son variables absolutas, pero sí son variables relativas, y la suma de las variables relativas permiten tener una conjetura plausible, es decir, un método. La verdad, el futuro nunca es una verdad. Lo que sería verdadero es el método si es científico. Vamos ahora a la evidencia que Milei falsifica y esconde, que es el texto del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Escuchémoslo. Empecemos por la provincia de Buenos Aires. Recorrí el viernes varios municipios. En Villarino se cultiva cebolla para la exportación y por el valor del dólar de Milei, los productores tienen que descartar buena parte de la cosecha que se volvió no rentable. Esto mismo ocurre en otros productos exportables, incluidos cultivos en los que Argentina es especialmente competitiva. Basta con ir a cualquier frontera argentina para observar que todos los productos son sustancialmente más baratos en el extranjero que en nuestro país. Por caso, el famoso, aunque poco riguroso, índice Big Mac, elaborado por la revista The Economist, que desde 1986 compara el precio de la hamburguesa en numerosos países para evaluar justamente el nivel de apreciación de las monedas, coloca a la Argentina en el segundo lugar de una lista de 40 países. Por el absurdo, si el tipo de cambio no estuviera apreciado, Milei podría sacar el cepo, dejar de intervenir en el mercado cambiario y dejar flotar la moneda. Por algo no lo hace. Dicen que a confesión de parte, relevo de pruebas, Caputo sostuvo que el dólar no está atrasado, sino que los precios están adelantados. Ajá. Podríamos seguir con los ejemplos, pero lo que preocupa no es que el presidente mienta sobre estos temas, como lo hace en casi todo. Lo que más preocupa es cómo se sostiene el superpeso que tenemos hoy, o lo que es lo mismo, el dólar barato. La Argentina cuenta con amplia experiencia en las consecuencias y en la fragilidad de los esquemas como este, que con distintos matices y en distintos contextos ya se aplicó y fracasó estrepitosamente varias veces en la Argentina. El texto del gobernador, más claro, obviamente tenía como destinatario la audiencia y no los especialistas en economía. Tiene varios puntos, pero plantea algo irrebatible. Si el presidente no creyese que hay un cambio atrasado, es decir, que el precio del dólar, o que muchas personas piensan, independientemente de que el dólar esté atrasado, no haría falta mantener el cepo, liberaría el cepo, porque eso no implicaría en el fondo ningún cambio sustancial del valor de la divisa norteamericana. El presidente podría decir, no es que el dólar esté barato, sino que si la gente cree que el dólar está barato, va a salir a comprarlo y finalmente lo que va a producirse es un estallido. Si finalmente uno acepta que el precio lo pone la gente, aunque el dólar no esté retrasado, si la gente cree que está retrasado, estaría retrasado. Evidentemente, por más libertario y por más que el presidente considere al Estado una organización criminal, como ha dicho numerosas veces, hace intervención estatal por el precio del dólar, por algo para intentar que no suba por encima del valor actual, lo que implicaría que salte por los aires una narrativa de ser un gobierno que domó la inflación. De cualquier forma hay que reconocer lo difícil de su situación, simplemente lo interesante es que el presidente pareciera enojarse con las opiniones de los otros economistas y de los otros analistas, cuando realmente su opinión, desde el punto de vista teórico, más allá de que él sea presidente, es una más entre varias. Vamos a escuchar cómo una joven, en realidad economista cordobesa, relaciona los tres elementos del nudo Borromeo de la economía actual. Gisela Bertier, en el canal 10 de Córdoba, el 7 de febrero de este año, el FMI exige una apertura del cepo y el tipo de cambio puede fluctuar, y que el tipo de cambio pueda fluctuar libremente. Escuchémosla. Reconoce los avances con respecto a lo que fue el superávit fiscal y además también los reacomodamientos macroeconómicos que está teniendo la Argentina, como la baja de la inflación, también exige que haya una flexibilización del cepo, una apertura del cepo en definitiva, y también que el tipo de cambio pueda fluctuar libremente dentro de la economía, ¿no? Y aquí se encuentra el primer punto de inflexión con respecto a lo que opina el gobierno, ¿no? Porque el año pasado el único punto de acuerdo que no cumplió con el Fondo Monetario Internacional fue justamente la acumulación de reservas, ¿no? Y bueno, ahí viene el huevo o la gallina, donde si las reservas las tiene que dar el Fondo Monetario para poder salir del cepo, o si el gobierno las tiene que acumular por su cuenta. Mientras tanto, el Fondo Monetario hoy le reclama justamente
justamente mantener el superávit fiscal, que es un poco la duda que presenta con respecto a si va a ser sostenible la baja de impuestos, y por otro lado también el poder aumentar la competitividad, y ahí entra el tema de si se va a devaluar o no. Allí el Fondo Monetario hace tiempo que viene pidiendo un reacomodamiento del tipo de cambio en la Argentina, y el gobierno sabe que devaluar hoy implica que el plan de desinflación vuele por los aires. Uno podría decir que, siguiendo la perspectiva de Milei, los economistas del Fondo Monetario son econochantas, como lo llama él, o mandriles, que creen que tienen esa soberbia de creer que pueden considerar que el dólar está atrasado un 20 o un 40%. Otra persona en esa misma dirección es paradójico, porque cuando Milei era candidato entendía que el mejor presidente, por escándalo textualmente, fue Carlos Menem, y que el mejor ministro de Economía en la misma situación desde la vuelta a la democracia había sido Domingo Cavallo. Justamente Cavallo salió a criticar el esquema cambiario de Milei. Vamos a escuchar cómo comentan la nota del ex ministro en su propio blog dos presentadores de televisión. Vamos a sumarlos a nuestro análisis. Primero, Cavallo asegura que no basta con los dólares del fondo para salir del cepo. Hizo una nueva aparición Domingo Cavallo, que tiene su propio blog y sube cada tanto posteos en los que se refiere a la actualidad económica. Ayer particularmente subió uno sobre la inflación, dijo que se está desacelerando desde diciembre, pero también habló de la perspectiva de un acuerdo con el fondo y si ese financiamiento permitiría salir del cepo cambiario. Lo que dijo es que si bien, un aporte del fondo sería bien visto en términos de apoyo político, la realidad es que ese desembolso no te permitiría salir del cepo cambiario. Lo que dijo es que se tienen que hacer otras cosas, habló de 4 mecanismos para ingresar reservas al Banco Central. Uno de ellos, la eliminación del dólar blend. Este es el dólar diferencial que tienen los exportadores, que pueden liquidar un 20% al contado con liquidación. Dijo, bueno, hay que eliminar el dólar blend para que todos esos dólares sean comprados por el Banco Central. En segundo lugar, habló de seguir con esto de incentivar las exportaciones, que bajen las retenciones para justamente que ingresen más dólares. También habló de que haya un reintegro, un reembolso de los impuestos internos a la exportación de manufacturas. Y en último lugar dijo, si va a haber gastos en viajes o gastos suntuarios, que se utilice, otro dólar, no las reservas del Banco Central, sino que los usuarios utilicen sus propios dólares. Todo esto, dijo, puede traer se puede agrandar la brecha cambiaria con esto entre el contado con liquidación y el dólar oficial. No importa, se pueden ingresar las inversiones que lleguen al país vía el contado con liquidación, y eso haría que más o menos este esquema funcionara y que se empezaran a robustecer las reservas del Banco Central. Vamos a decir que el ministro Caputo le renunció al propio presidente Mauricio Macri cuando estaba yendo a los Estados Unidos, porque no estaba de acuerdo con el pedido de la flotación libre del dólar en la época en que fue presidente del Banco Central, me refiero al año 2018. En el caso de Cavallo es contundente, si su hipótesis es correcta, si efectivamente son insuficientes los fondos del Fondo Monetario para salir del cepo, implica que en el futuro el nudo Borromeo económico libertario tiene los días contados, porque más tarde o más temprano deberá salir del cepo de alguna manera forzosa, y eso implicaría que se produzca una devaluación, o que incluso una devaluación sustancial, o incluso se utilicen fondos de los encajes bancarios, algo que Cavallo conoce muy bien y que esperamos de todo corazón que no suceda. Por otro lado, un ingreso masivo de divisas, como se necesitarían para salir del cepo, recién se darían con vaca muerta y la exportación del litio, el cobre, funcionando a todo vapor, algo que analistas económicos pronostican recién para 2028 hacia 2030. Algo de todo esto dijo Hernán Lacunza en este mismo programa hace unos días, el 15 de enero. Vamos a escucharlo diciendo: el tipo de cambio real de equilibrio es la inversa de la productividad. A ver, este supuesto tipo de cambio real de equilibrio, que es una variable no observable, que es dificultoso porque es una discusión que suena abstracto. Es la inversa de la productividad. Genial. O sea, si el día que yo tenga un país donde saque los minerales en San Juan sin ingresos brutos, los ponga en una ruta
que atraviese Córdoba y La Pampa impecable, que no tengan que cambiar ¿cómo es? O que haya un tren, o que los camiones no tengan que cambiar los neumáticos a 100 kilómetros por los pozos, y que llegue al puerto y no tenga que pagar ningún peaje de no sé qué. Ese día, Jorge, el tipo de cambio real de equilibrio, o sea, que nos equilibra con el mundo, va a ser más bajo, pero ese día no llegó, porque ni bajamos ingresos brutos, ni hicimos las rutas, ni cancelé los peajes. Entonces, mientras tanto, importa. Entonces, el tipo de cambio real de equilibrio es más alto que aquel de cuando esté terminada vaca muerta, ingresos brutos y las rutas. Entonces, coincido con Fausto Spotor, no termino. Como el tipo de cambio de equilibrio es la inversa de la productividad, bueno, yo podría alcanzar el mismo equilibrio bajando todos los precios locales. No pasa eso. Otro tema que tocamos con la CUNSA es a lo que dijo el ministro de Economía actual cuando planteó que no es que el dólar esté retrasado, sino que los precios están adelantados. Eso mismo era lo que se planteaba en el año 2000 y 2001, cuando la convertibilidad empezaba a demostrar un atraso marcado del valor del dólar, y que la solución en aquel momento, probablemente Cavallo habla hoy con el conocimiento y la experiencia de haber cometido el error el primero, que los precios eran los que tenían que bajar. Para que los precios bajen, tiene que haber recesión. Una recesión a lo mejor de 3 o 4 años a lo largo del tiempo, en el que se cierran empresas, se baja el consumo y por lo tanto los precios se retrotraen. Ahora, el costo de que haya una recesión para que los precios adelantados vuelvan para atrás es muy alto. De hecho, se le asigna a, creo que era Milton Friedman, o un importante economista como él, norteamericano, decir más fácil que corregir decenas o centenas de precios es corregir uno solo, que es el valor del dólar. La CUNSA llamó la atención sobre este problema social. Difícilmente la sociedad tolere la recesión que implicaría bajar los precios por vía del enfriamiento económico deflacionario. Esto implicaría, como dijo él, 3 años de recesión, algo que socialmente no va a ser y no es en ningún país soportable. Mientras tanto, el Fondo Monetario, uno de los elementos que sostiene este equilibrio precario del gobierno, elogió las medidas, pero llamó la atención sobre la necesidad de seguir profundizando el ajuste, ordenando el tema cambiario. Y vamos a escuchar la conferencia de prensa de la vocera del organismo crediticio internacional, donde Julie Cossack dice: hay un reconocimiento sobre la necesidad de seguir adoptando un conjunto congruente de políticas fiscales, monetarias y cambiarias. Podría yo decirles que para poder sostener esas ganancias obtenidas hay un reconocimiento entre las autoridades del país y el fondo sobre la necesidad de seguir adoptando un conjunto congruente de políticas fiscales, monetarias, así como políticas cambiarias, mientras seguimos avanzando con las reformas que realcen el crecimiento. Bueno, mientras esto sucede, estamos en un verano en el que muchos argentinos están contentos porque pudieron viajar como subproducto del dólar barato, mientras los sectores más empobrecidos sufren una Argentina cara en alimentos, ropa y medicamentos. La clase media y los sectores altos disfrutan en Brasil, en Miami, en Europa, precios baratos en términos relativos. Y esto hace recordar aquella célebre película de la Argentina de los años 80 que se llamaba Plata Dulce. Vamos a compartir un fragmento que se escenifica el orgullo argentino de poder viajar al exterior y que el peso sea fuerte. Pasaron 40 y algo de años, 42 años, y todo parece actual. Escúchenlo. De gente que había. Lo que pasa es que ahora con el dólar barato es un fenómeno viajar. ¿Sabes cómo nos esperan allá? Y claro, ahora se dio vuelta la tortilla. Ahora no le vamos a pedir nada a nadie. Los que ponemos los dólares somos nosotros, querida. Los argentinos. Aquellos que nos escuchan por radio y no pudieron ver las imágenes por televisión, lo que se veía era en la salida de Seiza, carritos de los argentinos que llegaban, todos cargados con cajas de televisores, de equipos electrónicos de todo tipo, y uno tras otro iba saliendo feliz, con una sonrisa enorme, y el protagonista
uno de los protagonistas de la película, Lupi, es el que decía, ahora es fenómeno, viajamos al extranjero y nos valoran, ¿no? Bastante parecido a lo de Susana Jiménez diciendo que ahora se siente orgullosa de ser argentina. Más que explicar por qué nos salta todo por los aires, como en La Plata Dulce, que fue allí en los años 80 y terminó saltando en el aire en el año 1981 casualmente, con un famoso ministro que siguió a Martín de Dios, el cero y la tablita, que dijo el que apuesta al dólar pierde, y es una frase que quedó marcada en la historia porque obviamente fue exactamente al revés. O como en diciembre de 2001, habría que explicar por qué hay estabilidad. La realidad es que los tenedores de bonos en pesos siguen dejando sus dólares en el país porque el gobierno demostró que puede aplicar el ajuste y que hay resistencia, y que no hay resistencia social, o que la resistencia social es controlable. Entonces se percibe que el dinero en pesos para poder pagarle a los bonistas cuando se requiera su dinero va a existir y va a provenir del enorme ajuste fiscal que está llevando adelante Milei. Esto hace que el Fondo Monetario Internacional también muestre buena voluntad, le dé margen al gobierno para poder pedirle estos fondos que quedaron del acuerdo anterior. A su vez, al tener a los bonistas tranquilos, sin requerir dólares, sumando a la baja de la actividad económica, más este factor fundamental, el cepo, hacen que el tipo de cambio esté atado probablemente con alambre, o mejor dicho, como veníamos usando la metáfora en esta columna, con un nudo borromeo, que si se llega a sacar uno de los aros, se desarman los otros dos. Puede suceder que la gente se canse y haga saltar el nudo, puede suceder que el campo, más los industriales, necesiten un dólar más caro para que les rinda la exportación en medio de la sequía y la apertura de las importaciones, o puede suceder que los aranceles de Trump desbarajusten toda la economía mundial. En tal caso, la arrogancia de Milei con el valor del dólar solo puede hacer que él no la vea, frase que utiliza, como le gusta decir a los libertarios, y cada tanto, como el final de La Plata Dulce o en diciembre del 2001, termine en un desastre. El nudo borromeo, psicoanalítico, Lacan lo explicaba en la psicosis, es decir, cuando se desprenden los diferentes aros de la psiquis y las imágenes y las palabras caminan solas, textualmente, caminan solas, como le gustaba decir al genial psicoanalista. En la devaluación que destruiría el nudo borromeo libertario, lo que caminarían solo serían los precios y lo que viviríamos sería una locura, nombre coloquial para la psicosis. Sería el resto de los argentinos algo que vivimos cada cierto tiempo como una especie de loop interminable. Deseando que no sea así, que el presidente tenga razón, que la mayoría de los economistas, que el Fondo Monetario Internacional, se equivoquen al considerar que el dólar está atrasado, el precio está subvaluado, y tenga razón el ministro Caputo de que en realidad el problema es que los precios están adelantados. Nos vamos con la canción de El gatito del cepo, de Anita Valente, para que el presidente recuerde que si se le pone un cepo al amor o al dólar, por algo será.